Sí, no. Sí. Buenas tardes. Les pediríamos que ya fueran entrando los que para ya iniciar la presentación del libro que en este momento nos concierne. El libro en cuestión se titula Hermenéutica de la autocreación, diálogos entre filosofía, literatura y psicoanálisis. Aquí tenemos a los dos autores del libro, el doctor Caleb Olvera Romero y el doctor Sigifredo Esquivel Marín. Voy a hacer una presentación curricular, en primer lugar del doctor Caleb Olvera. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, doctor por la UAS y postdoctorado en la UNAM y en la Universidad de Valladolid, de España. Es docente actualmente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, autor de más de 30 libros y más de 100 artículos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010. En relación con el doctor Sigifredo, es ensayista, instructor de yoga, profesor investigador de la Universidad Autónoma de... No, perdón, profesor investigador de la Unidad Académica de Psicología y Docencia Superior. Es autor de muchos libros, entre ellos Pensar desde el cuerpo, Tres filósofos poetas, Spinoza, Nietzsche y Pessoa, Ensayar, crear, viajar, sobre la tentativa como forma de arte. Es coautor de muchas otras obras y miembro de la primera generación de becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es Premio Regional de Ensayo 2004 y bueno, cuenta también con otros premios que, digamos, pues también nutren su currículum. Y bueno, pues quisiera para empezar a hablar del libro, ¿verdad? Pues preguntarles a los autores, en primer lugar, qué les motivó el escribirlo y cuál es ese diálogo que proponen entre la filosofía, la literatura y el psicoanálisis. Esa sería, digamos, la primera pregunta que quisiera formularles. No sé si... Antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento. En lo particular, hace mucho que dejaron de gustarme las presentaciones del libro, parecen una pasarela de la subjetividad, donde pues a quién le importa, todo el mundo escribe libros, casi ya nadie le importa lo que escriben los demás. Y Sigifredo organizó un montón de presentaciones y la primera que hicimos me divertí mucho, entonces espero que también me divierta mucho. El libro surgió una cuestión muy accesoria. Estaba yo compilando un libro, invité a Sigifredo, me mandó una cosa que nada que ver con lo que estábamos compilando, pero era muy buena, me gustó, entonces dije, espérame, escribo algo que tenga que ver con lo que tú escribiste y hacemos un libro, ¿no? Entonces en este diálogo, él agarra un texto mío, lo destaza, lo hace partes, le pone nombres, lo hace un diálogo y me lo manda. Yo digo, ¿qué es esto, no? Y yo empiezo a reescribir sobre todo ese orden y se lo mando y él empieza a escribir sobre todo eso y me lo manda. Y a decir verdad, es la primera vez que he escrito algo en conjunto, ¿sí? No es nada más así un libro donde cada quien haya puesto una parte, sino que la presentación y la parte final está escrita realmente entre los dos. Y esto es un ejercicio bien interesante porque te tienes que hacer cargo del otro. Finalmente lo que somos es esta comunidad, pero como dice, ¿no? Juntos pero no revueltos. Y esto de revolver lo que tú eres, tus pensamientos, tus ideas, con alguien más que le quite, que le ponga cosas, es un ejercicio por demás divertido y interesante. De hecho, el resultado me gustó mucho. No sé, aparece ahí, Sigifredo firma México 2000, no sé qué. Y a mí me dio risa eso, ¿no? Yo al mío le puse Venus.
Y esto da motivo a que Sigifredo agarre y diga, pues entonces va a ser un diálogo entre un extraterrestre y un humano, ¿no? Y así comienza la primera parte del libro como un diálogo que se empieza a dar entre dos ideas muy diferentes. Tomamos como marco de referencia la literatura, que es algo que tenemos en común, la filosofía donde estamos formados y un interés muy particular en psicoanálisis, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar psicoanálisis 4 años y por el 2003, entonces también es un tema recurrente. Y básicamente lo que hacemos es poner en circular estos tres horizontes de reflexión para generar algo nuevo, ¿no? La idea de que la hermenéutica puede ser autocreativa. Si lo que somos es palabra, palabra en diálogo, un poco de intención, un poco de conciencia sobre la palabra, puede generar precisamente que te autoconstruyas. Ya son ideas que estaban, por ejemplo, en Foucault, en la hermenéutica de sí, en Paul Ricoeur, también en esta sí mismo como otro. Finalmente, en el psicoanálisis es eso, ¿no? Pones lo que tú eres frente al otro a través de la palabra y es la narración la que te va construyendo y es precisamente este cambio el que va haciendo que vayas dejando de ser quien eres y te construyas en otra persona. En esa medida, pues, así surgió más o menos el libro. Agradezco también muchísimo a Sigifredo por compartir conmigo, por ser mi amigo, por hacer este tipo de cosas y yo espero que no sea la última que hagamos. Sí, a esto que señala Caleb Olvera, habría que añadir que el libro surge justamente como un diálogo entre filosofía, literatura y psicoanálisis a partir de el encuentro, no sin desencuentros, como toda amistad auténtica, que ha habido durante varias décadas entre Caleb Olvera y yo, ¿no? A pesar de, o mejor dicho, gracias a las diferencias que hay entre ambos, incluso intelectuales, es que hemos podido eh, abrir un diálogo, ¿no? No hay diálogo sin diferencia, ¿no? Y la parte, como ya lo señalaba Caleb, desde luego, nadie vende pan frío, ¿verdad? La parte más interesante del texto, que también está aquí en la mesa allá al fondo para quien esté interesada, es la primera y última parte del libro, del pequeño librito que hoy compartimos con ustedes, que es justamente un diálogo entre un extraterrestre y un humano. Y aquí el ejercicio más interesante es un poco poner en perspectiva la condición humana, tanto la filosofía, la literatura, el psicoanálisis, comparten esa perspectiva de ahondar, de profundizar en los laberintos, en los abismos de la condición humana, ¿no? Entonces, en esta introducción y conclusión, que es la continuación del diálogo, que esperemos que sea el principio de un trabajo interesante, o por lo menos, como ya lo dijo Caleb, nos divertimos mucho escribiendo esta parte porque es sobre todo un poco como lo que hacía ayer Ali con los chicos y chicas en psicología, es generar un texto a partir del diálogo, ¿no? No necesariamente aquí es un cadáver exquisito porque era hacerse cargo de la palabra del otro, ¿no? O sea, un poco como descentrar las ideas que uno tiene respecto a algún tema o problema, sin buscar tener la erudición y la última palabra. Quienes conocen a Caleb sabemos que es una persona muy erudita y competente, un gran lector en muchos campos, pero aquí lo interesante no era tanto ostentar el saber o el conocimiento, sino más bien hacer del diálogo un espacio de autoaprendizaje, de creación, ¿sí? Entonces, esta parte para los dos resultó refrescante, estimulante y además de una exigencia extrema porque es justamente tomar distancia incluso respecto a tus propias ideas, buscando esta narrativa, eh, esta sabiduría que está en el diálogo, ¿no? Ya sabemos desde Sócrates, y por supuesto es la gran enseñanza también del psicoanálisis y la literatura, que el diálogo nos configura como seres humanos, que el diálogo es un espacio de creación de sentido y de creación de subjetividades. Entonces, el subtítulo da cuenta justamente de la obra, Diálogos entre filosofía, literatura y psicoanálisis. Y es muy interesante
este ejercicio de abrir un diálogo donde no se busca tener la última palabra. Quienes eh, conocen al doctor Caleb saben que es una persona de ideas firmes, a veces demasiado contundentes, que defiende con vehemencia dije. Pero aquí lo más interesante es justamente tomar distancia de las ideas propias y abrirse al diálogo con el otro, buscando esa creación de sentido en los umbrales entre filosofía, literatura y psicoanálisis. Y en la mañana estaba pensando, creo que las diferencias que hay entre los dos son más de estilo y gusto. Por ejemplo, Caleb practica el tai chi. En la mañana tuvimos una sesión de tai chi muy interesante y estaba pensando justamente mientras hacemos estos ejercicios de respiración y aquí en un parque próximo en La Peñuela, ¿por qué en un congreso de ciencia política donde se está pensando la contemporaneidad, qué puede aportar un libro que abre diálogo entre filosofía, literatura y psicoanálisis, ¿no? Y justamente estaba pensando en algo que señalaban, bueno, tres expositores, ¿no? Vladimir, Alik y Susana, sobre esta cuestión de la esperanza y la utopía. Y creo que la filosofía, la literatura, el psicoanálisis, guardadas sus abismales diferencias, justamente tienen esta potencia de interrogación, pero también de creación de sentido, ¿no? Entonces yo creo que eh, no se trata de buscar la utilidad, sino como bien señalaba Caleb en alguna conversación que hemos tenido, ¿no? Nosotros no vamos a resolver los problemas sociopolíticos desde la filosofía, desde la literatura, del psicoanálisis, pero yo creo que sí tiene mucho que aportar este diálogo entre filosofía, literatura y psicoanálisis para comprender el laberinto de la condición humana en la contemporaneidad. Muy bien. Una de las preguntas que, bueno, antes de que el público también les haga alguna pregunta, ¿no?, en relación con el libro, pues hay referencia, ¿no?, digamos, al gnosticismo, ¿no?, en la obra. De tal modo que una de las preguntas que, bueno, más que preguntas, digamos, para que se entable un diálogo, ¿no?, y es el psicoanálisis y también la filosofía, ¿no? Esto es esa búsqueda, esa digamos, intento de autoconocimiento, ¿no? Esa búsqueda de uno mismo, ¿no? Como decía Cassirer, la filosofía es autognosis, ¿no? La búsqueda de conocimiento de sí, ¿no?, de uno mismo, ¿no? Y cómo veis esa digamos, relación del psicoanálisis, ¿no?, que propiamente, digamos, busca que el sujeto, digamos, tenga una presencia, ¿verdad?, y una percepción de sí mismo, ¿no?, más auténtica, podríamos decir. ¿En qué medida, digamos, esa relación, digamos, esclarece un poco el panorama de las humanidades, ¿no?, el mundo contemporáneo? Esa es la pregunta que quisiera. Bueno, aquí son como dos o tres preguntas a la vez. Como simple opinador respecto al psicoanálisis, yo diría que el psicoanálisis, claro, puede entenderse como hermenéutica, pero es irreductible, ¿no? Como bien saben los psicoanalistas, es irreductible una hermenéutica, la práctica analítica trasciende la interpretación, pero yo creo que el psicoanálisis ha aportado una poderosa caja de herramientas, tanto teórico y como práctica, para entender y atender la subjetividad desde los abismos, desde esa parte no racional que la constituye y de manera muy práctica, quizá dicho de una manera un tanto simplista y apresurada, yo creo que no se puede entender cómo funciona la ideología, por qué la potencia de la ideología desde una perspectiva únicamente racional, ¿no? O sea, la ideología tiene una configuración sociopolítica que debe entenderse a partir de la dimensión del inconsciente, que no es ni lo contrario ni la negación de la razón, sino es
justamente algo que se sustrae, ¿sí? A nuestro control en tanto sujetos individuales y colectivos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la noción de ideología que, como han mostrado muchos autores relevantes, es fundamental para entender el mundo contemporáneo. En la mañana se está hablando de el auge de la derecha. No se puede entender el auge de la derecha sin apelar a esta dimensión ideológica que proporciona un asidero firme, idealizado, mitificado en un mundo que está en franca decadencia y crisis. Entonces yo creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar en ese sentido, también la filosofía y la literatura, para comprender la contemporaneidad. Y lo que decías del gnosticismo, en este texto y en otros textos, tanto de manera individual, aquí se ve de manera colectiva, incluso en algunos cursos que hemos trabajado ya conjuntamente el doctor Caleb y yo, hay un interés también por recuperar esos saberes negados desde una perspectiva hegemónica, esos saberes como el gnosticismo, el hermetismo, y tenemos intereses en comunes, aquí se ven algunos, ¿no? Cioran, Mailander, Borges, por supuesto, es un hilo conductor del texto. Borges, yo creo que es un pensador que nos ayuda, literato, pensador, antropólogo, que nos ayuda a entender la condición humana, y también su propuesta de fabulación tiene muchas posibilidades, pero adelante mejor. Gracias, Sir. Pregunta compleja, ¿no? Si no hay un yo sustancial, si no somos un pequeño monito en la cabeza, parece ser que lo único que tenemos es historicidad, narraciones, ciertos mitos que han constituido lo que los seres humanos son, ¿no? Y estos se podrían rastrear a Sumeria e incluso antes. El gnosticismo tiene una vena muy puesta en ella, y el gnosticismo cree que de alguna manera este es un mundo a cual venimos a pagar una culpa, no es una falla, es un calvario. Eso se va a reflejar mucho en el inconsciente de todos los hombres. O sea, básicamente estamos arrojados a una narración que te dice estás aquí para sufrir. De alguna u otra manera, la literatura, la filosofía y el psicoanálisis podrían ser de alguna forma un freno, o cuando menos un espejo, donde puedas ver cómo es desembocado en estas narraciones y si tienes oportunidad de cambiarlas, ¿no? Ahora estamos en un momento histórico genial, ¿no? La potencia perdió la Tercera Guerra Mundial en el momento, creo que fue 2 de abril, que se empezó a pagar petróleo en rublos. Alguien piensa en la Tercera Mundial, eso se acabó cuando Rusia logra socavar el fundamento del dólar. Y mucha gente está muy contento de que el imperio caiga, ¿no? Pero el nuevo imperio chino no parece ser más humanista. No sabemos si la cosa va a mejorar o si incluso el yugo va a ser más opresor. De este lado que vivimos bajo la sombra de Estados Unidos, parece que nos da cierto encanto, gusto, que el gran poder se esté desboronando, pero esperemos a que se levanten los nuevos dueños, a ver qué tal nos va con la cosa. No parecen más humanistas, ¿no? En esa medida parece ser que la invitación es a que la inocencia, a que la utopía pierda la inocencia, ¿no? A dejar de pensar un poco como, sí, ahora todo va a estar bien, ahora parece ser que vivimos en este auge de la renovación del ciclo, donde el futuro parece incierto, pero la gente está interesada. De alguna manera, la literatura siempre ha puesto ahí frente a nosotros un montón de narrativas en las que podemos buscar, ¿no? La filosofía, con esta actitud crítica, también nos invita a no estar así totalmente crédulos de lo que va a pasar. Y el psicoanálisis, pues es un saber muy técnico, ¿no? Un saber que incluso toma su base en la práctica, no es como los otros mitos que de lo general pasan a lo particular. La explicación psicoanalística partió de casos específicos donde de alguna u otra manera va generando sus explicaciones. Entonces tenemos ahí 3 horizontes que nos pueden servir como espejo del humano, de lo que somos y de cómo de alguna u otra manera hemos proyectado en el tiempo nuestras ilusiones. Esperemos que ahora la moneda que está en el aire, el tiempo que esté cambiando, pues nos favorezca, si no es mucho pedir, o cuando menos no nos desfavorezca totalmente. ¿Sí?
Perdón. Sí, sí. Es esta cuestión de la utopía, de la ficción. Yo creo que desde la antigüedad, una de las críticas que se le ha hecho a la filosofía, no sin cierta razón, es que no tiene un carácter práctico, útil, pero uno de los grandes pensadores que recién, recién hace un par de años he descubierto es Ailton Krenak. Ya Susana Oliveira Díaz y Ali Wunder nos han hablado, ambas citaron a Ailton Krenak. Tiene un bellísimo libro que se titula La vida no es útil, ¿no? Entonces yo creo que la vida es necesaria, tiene otras potencias, pero no la utilidad. La utilidad es una categoría del sistema mundo capitalista. Entonces, el hecho de que la filosofía no sea útil justamente nos remite a una posibilidad también de crítica y resistencia frente al orden establecido. Uno de los más bellos libros de Theodor Adorno, titulado Consignas, justamente señalaba esto, que la práctica de la teoría crítica o el pensamiento crítico no debe reducirse a la legitimación o descripción del orden establecido, sino que debe de abrir una brecha, una zanja para posibilitar otro orden por venir, ¿no? Entonces yo creo que justamente una de las cuestiones importantes que hacen falta en, en el pensamiento social y político contemporáneo es esta cuestión de la apertura de horizonte. Y si algo puede aportar la filosofía, la literatura y cierto psicoanálisis, porque tampoco existe un solo psicoanálisis, hay un sinnúmero de perspectivas psicoanalíticas perfectamente integradas al orden establecido, y hay otras de carácter más crítico, de transformación del orden existente. Entonces yo creo que este es un diálogo a partir de este elemento de la creación de sentido, donde la hermenéutica, aquí el título, Hermenéutica de la autocreación, es un poco como poner en clara las ideas que tenemos ambos sobre conceptos que pueden ser próximos y en algunos momentos también distintos y distantes, pero el hilo conductor es justamente esa lucidez que posibilita la autocomprensión humana, como diría mi abuela, desde nuestras entendederas, o sea, cada uno marcando sus límites, pero yo creo que esta cuestión del límite es muy importante porque justamente se trata de asumir que tanto la filosofía, la literatura, el psicoanálisis son complementarios, pero al mismo tiempo, desde esa parcela provisional y finita, tienen algo que aportarnos en la comprensión y también en la autocreación de la subjetividad. Sí, en relación al título, yo creo que ya quedó claro la relación que hay entre hermenéutica y la autocreación, que se aplica tanto en el ámbito de la filosofía, la literatura, el psicoanálisis, pero quisiera un poco insistir más en el concepto de creación y digamos, en ese, digamos, afán que tiene el psicoanálisis de cura, ¿no? La búsqueda, digamos, de una, digamos, vía de salvación, de curación, ¿verdad? Del alma. Y decía Sócrates que a sus discípulos que cuidaran de su alma, ¿no? Digamos, consideran que la creación, tanto en el ámbito literario como filosófico, es una vía de curación, es una vía de apaciguar, digamos, pues los males que nos mueven o que nos agitan. Nos debemos de haber puesto de acuerdo con las preguntas porque nos exceden, son preguntas muy difíciles. Esta pregunta es importantísima y yo creo que sí y no. Yo creo que la filosofía, la literatura, el psicoanálisis pueden ser, tienen esta dimensión curativa, pero también hay que pensar en una dimensión de resistencia, de rechazo del orden establecido. Yo creo que el hecho de que la filosofía y la literatura en todos los tiempos siempre han estado en contra del poder establecido, esto también implica que no necesariamente la integración es la solución a los problemas en el mundo existente. Yo creo que más bien al contrario, la filosofía, la literatura y cierto psicoanálisis han tenido esa beta de resistencia, de impugnación del orden establecido.
y no creo que se puedan reducir. Sí tiene esta dimensión terapéutica, curativa, en cierto sentido, en tanto la literatura posibilita otros órdenes imaginarios, pero aquí caemos en una suerte de trampa, ¿sí? Una trampa maldita, como diría el bombón asesino, al pensar que la evasión eh, es una forma de sublimación de la realidad existente, porque también la literatura puede verse también como esto que señalaba Caleb, como un espejo que nos permite ver, como estas casas de espejos que están en las ferias, ¿no? Que te permite ver o más gordo, o más flaco, esperemos que sí sea en mi caso, por lo menos vernos más flacos, o más alto, más, etcétera, que deforman la imagen, y esa función que tiene la literatura de ser un espejo crítico del orden existente, yo creo que trasciende esta dimensión de la cura, esta dimensión terapéutica curativa, porque justamente hay un potencial de resistencia estético, político en toda obra artística y literaria que trasciende esto, ¿no? El doctor y amigo y maestro, fue maestro de ambos, tanto de Caleb como de un servidor. Juan Carlos es especialista en el romanticismo y tú sabes perfectamente cómo es que el romanticismo pasó de una lucha sociopolítica del orden establecido a la creación de una evasión imaginaria. Terry Eagleton y otros críticos, Jameson recientemente fallecido, ya han mostrado cómo es que el romanticismo dejó de tener este talante de crítica política y se convirtió en una negación, evasión subjetiva del orden existente. Entonces yo creo que aquí habría muchas aristas para tratar esta cuestión. Desde luego, esta es mi opinión. Seguramente ahorita que hable Caleb va a decir exactamente lo opuesto. No. Pues son tres disciplinas diferentes, ¿no? La filosofía va a decir que creación es sacar las cosas de la nada, y en un mundo material donde priva el concepto de ciencia y de causalidad, básicamente no había forma de sacar nada de la nada, o sea, todo tendría un porqué, pero en el ámbito simbólico parece ser que las cosas son diferentes, que no hay una causalidad y que la imaginación permite extraer o plasmar o representar cosas de la nada, ¿no? Quién sabe si haya una correlación uno a uno de estados físicos del cerebro y estados mentales, y entonces sí tengan realmente o sea imposible escapar a la causalidad. Otro concepto interesante para analizar es la cura, ¿no? Parece ser que en nuestro mundo se entiende cura como lo contrario a la enfermedad y habría que entender la enfermedad para dirigir la cura. Pero quizás el concepto de cura es simple y sencillamente el cuidado, ¿no? El cuidado que puedes proporcionar para que alguien vaya en el camino, vaya desarrollándose. La gente que deviene palabra, lo único que tiene es pues presentar su subjetividad ante los otros y mezclarse a través de ciertas historias. Lo comentaba en un principio, ¿no? Desembocar en el mundo es desembocar en la palabra, en el lenguaje, en las historias. Y en esa medida lo que somos es construir palabras, historias, narraciones. Estamos hechos de frases que no sabemos quién las hizo, estamos hechos de palabras, estamos hechos de cosas que escuchamos y de alguna otra manera mezclamos, revolvemos, generamos la idea de un yo, de una subjetividad que presentamos ante los demás como palabra. En esa medida, ¿qué sería la cura? Habría que definir la enfermedad para ver en qué medida podríamos llevar esto, ¿no? Por otro lado, quién sabe cuál sería el estado natural no enfermo del ser humano. Bukowski dice que esta mente verbal es hipostasiada, es puesta en nosotros por extraterrestres. Bukowski es literario, que la forma de pensar normal de los seres humanos sería una forma simbólica. Entonces, de lo que estamos enfermos es de este guara, 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 guara psicótico que nos hace sufrir y el sufrimiento da como resultado la ilusión de la existencia del yo. Entonces, lo que vendría ahí a hacer una especie de cura sería una especie de silencio. En el libro tratamos mucho la posibilidad del silencio como la disolución de la primera persona y como salir al mundo del lenguaje. En esa medida hay una especie de reset. Las personas vuelven a ser distintas cuando logran callar el guaraguara mental y dejar que el mundo los asombre, ¿no? Ya no estar poniendo todo lo que tú crees sobre el mundo, sino dejar que el mundo hable, ¿no?
que es asombroso. De ahí se basa un poco la fenomenología, cuando dice que el apogeo, suspendes todo, el mundo revela su esencia, ¿no? El mundo te muestra quién es, y esto es fabuloso. Bueno, tendríamos un montón de cosas que decir al respecto, pero no quiero acaparar la palabra. Sí, esta cuestión de la cura es fundamental. Perdón, esta cuestión de la cura es fundamental entenderla desde las más diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, aún me sigue haciendo mucho ruido esta frase que dijo Susana, que ya ahorita está en el aeropuerto en la Ciudad de México, cuando nos decía que esto es lo efímero, no las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las ideas que tenemos de cura y de enfermedad, incluso de salud, son producto de una ideología de lo saludable, ¿no? De una cultura, cierta cultura fitness de la sociedad contemporánea que nos convierte todo en mercancía, incluyendo nuestro propio cuerpo. Recordemos que en la pandemia, que prácticamente paró el mundo por completo, la industria farmacéutica fue la que más se enriqueció, ¿no? Entonces, esta cuestión de la salud habría que pensarla también a contracorriente del orden establecido. Esto que señalaba Caleb me parece muy interesante, la relación entre salud y enfermedad, que es una idea muy próxima, por ejemplo, a la medicina daoísta china, de que la salud y la enfermedad no son elementos contrapuestos, sino que hay un equilibrio. Pensemos esta idea del yin y el yang, ¿no? En las comunidades indígenas también la enfermedad y la salud, incluso las enfermedades, lo que se considera de manera un poco abusiva en esta cuestión de la salud mental, que también ya aquí algunos colegas han desmontado esta ideología subyacente al sistema mundo capitalista de la salud mental como una de las mercancías más rentables del mundo contemporáneo. Entonces yo creo que y a veces estar enfermo en una sociedad patologizada, ser distinto justamente marca una diferencia frente a esta supuesta normalidad que se vuelve hegemónica, ¿no? Y yo creo que en este sentido la literatura, particularmente la literatura, eh, proporciona otras formas de invención de mundos, de invención de subjetividades y también otras formas de entender la salud, ¿no? Recordemos grandes escritores, por ejemplo, Kafka, ¿sí? Entre otros muchos, cómo han hecho de el concepto, incluso artistas también, Van Gogh, cómo hacían de una salud eminentemente frágil, una potencia también de autocreación de sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que cuestionarnos primero la idea de qué es lo saludable, incluso la misma idea de cura en un mundo donde todo es patologizado, todo es catalogado, ¿no? Néstor Baumstein, justamente antes de morir, escribió un bello libro, ¿no? Donde cuestionaba esta idea de las etiquetas sociopolíticas, médicas y terapéuticas que tienden a convertirse en una camisa de fuerza para enfermarnos y al mismo tiempo vendernos, ¿no? O sea, nos dan esta suerte del fármaco, ¿no? El veneno y la cura del mismo. Efectivamente. Bueno, yo creo que ya se ha hecho referencia al papel que cumple, digamos, estas disciplinas, ¿no? Humanísticas, pues para abrirnos al mundo, incluso abrirnos a Oriente, ¿verdad? A otras culturas. Y yo quisiera pues dar paso digamos, al público, ¿no? Para que pregunte o haga sus observaciones. Se abre paso, por tanto,